Bueno, el día de hoy decidí realizar un nuevo video porque en una experiencia que tuve hace muy poco, en la que en mi calidad de director de un programa de educación superior atendí la visita de unos pares evaluadores externos para un proceso de acreditación, uno de mis estudiantes me dijo: doctor, ¿por qué no volvió a hacer videos? Me gustan mucho sus videos, ¿por qué no hace uno de la acreditación? Entonces le dije: listo, está bien, me voy a dedicar a hacer un video sobre todo lo que aprendí en ese proceso de acreditación, especialmente en la visita de pares evaluadores externos, y quisiera hacer unas reflexiones desde mi experiencia como director de programa, porque creo que este video puede ser de utilidad para aquellas personas que en sus proyectos de vida está dirigir un programa de educación superior, o ya lo son, o están estudiando educación y quieren conocer un poco más del aspecto del conocimiento práctico que uno aprende cuando realiza estos procesos. Ustedes saben que en Colombia hay unas normas que establecen que los programas de educación superior en Colombia se pueden someter a un proceso de acreditación de alta calidad, pues lo cual le da mucho prestigio al programa educativo, y es un proceso que tiene una parte de autoevaluación donde todos los actores del programa califican una serie de factores y características que ha establecido el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, y después viene una fase de evaluación externa donde unos pares evaluadores externos llegan a pues hacer un juicio sobre cuál es el mérito de ese programa. Yo les quiero contar qué fue lo que aprendí de este proceso. Y eso fue una gran oportunidad de aprendizaje, porque más que un trámite, el proceso de acreditación o el proceso de evaluación de la calidad educativa, por decirlo de alguna manera, pues es una gran oportunidad para aprender cosas que no están escritas en los libros. Si ustedes quieren estudiar teorías sobre evaluación de programas educativos, abajo les dejo el link de un video donde explico las diferentes teorías para evaluación. Y pues acá les comparto 6 lecciones prácticas que me dejó esta experiencia que tuve atendiendo unos pares evaluadores externos del programa. La primera de ellas es atreverse a cambiar la forma de hacer las cosas. Cuando uno está liderando un programa educativo, es importante entender que todas las organizaciones pues tienen una cultura, una forma de hacer las cosas. Y cuando uno se pregunta, pero ¿por qué se hace eso así?, uno empieza a darse cuenta que las cosas se pueden hacer mejor, que se pueden cambiar. Y es muy importante, o al menos así lo entendía yo, que en la evaluación de un programa educativo pues no se deberían repetir discursos interminables de cifras cuando vienen pares evaluadores, porque las personas, los académicos, vienen desde otras ciudades o desde otras universidades, no para volver a leer un documento de un informe de autoevaluación que tiene muchísimas páginas, sino porque ellos necesitan entender cuál es el mérito de ese programa educativo. Y pues cuando se hacen, como usual o tradicionalmente se hacen las cosas, que es presentar diapositivas y datos durante horas y horas, y se hace una agenda que se supone tiene que terminar, no sé, por ejemplo 6 de la tarde y son las 8 de la noche y no se ha finalizado, pues eso es irrespetuoso en mi perspectiva. Y por eso yo siempre he creído que la visita de pares evaluadores externos debe ser un espacio para que los pares vivan el programa, porque esa es la mejor forma de entender el valor de un programa, que es al final lo que ellos tienen que hacer para poder emitir un juicio, un juicio evaluativo. Y en ese sentido, en mi primera propuesta, yo me fui muy radical a hacer algo que yo denominé el Kairos de las voces y resonancias, que no es otra cosa que crear unas estaciones como las que ustedes pueden ver acá, unas estaciones donde los pares se puedan mover y se les pueda presentar los datos en tableros, pero que ellos puedan vivir cada aspecto del programa. eh, y se puedan, una vez finalice, se puedan mover a otra estación donde puedan entender, vivir otro aspecto del programa. Le puse el nombre de Kairos porque Kairos es otra forma de entender el tiempo. Normalmente nosotros utilizamos la palabra cronos como cronómetro para medir el tiempo, que es lo que se hace en una agenda de visita,
y realmente se pierde la oportunidad de estar ahí presente, de ser consciente del momento que se está viviendo en el ahora. Y Kairos es una forma de entender un tiempo que es un tiempo valioso, que no depende de los segundos de un reloj, sino que depende de el ahora, de vivir ese momento. Y voces y resonancias era porque la idea era en esos ambientes poder crear atmósferas de la realidad de lo que se vive día a día en el programa educativo. Y en esa conversación, pues, las ideas tienen que resonar en las mentes de todos, porque pues necesitamos entender si ese programa educativo merece ser reconocido, no solamente a través de la autoevaluación de los actores de ese programa, sino también en los ojos de alguien externo, que no vive el día a día, pero que está tratando de entenderlo, para decir, oiga, me parece que están haciendo las cosas muy bien, o miren, en estos aspectos necesitan mejorar y tal vez si se van por este camino podrían lograrlo. Y ese es el propósito de que los académicos, los pares evaluadores, pues se desplacen, o si no, pues ellos estarían en la comodidad de su trabajo, de sus oficinas, de sus casas, leyendo informes y constatando datos en tablas Excel, pero ese no es el propósito. Desafortunadamente, no pude lograr convencer a todas las personas que tienen que tomar la decisión de la metodología de la visita de los pares, porque esto no es algo que depende solamente de la dirección de un programa, sino que hay muchas instancias en una universidad que tienen que tomar la decisión. Y otra de las cosas que yo aprendí es que siempre hay que negociar. Y cuando no se logra la revolución total, como fue en este caso, pues toca buscar un punto intermedio. Y la clave, que fue lo que aprendí, está en explicar, argumentar y negociar entre lo que es ideal y lo que es posible. Porque toda evaluación al final lo que busca es el mérito del programa. Entonces hay personas que tienen miedos y es normal que las personas tengan miedo de que no se vaya a lograr el objetivo final, que el resultado pues es lograr la acreditación por una cantidad de años y hacer las cosas de manera diferente, da el miedo de no lograrlo, pero siempre hay que negociar. En esa negociación es que uno logra al menos cambiar en algo. Cuando alguien te dice no, no vamos a hacer esta metodología, al final ese no lo que te está dando es una carta abierta para negociar un punto intermedio, para salirnos de la forma rutinaria y tradicional como se hacen las cosas. Entonces, con esa carta abierta, me puse a pensar, bueno, si no puedo crear una metodología donde los pares puedan vivir el programa, entrar a un aula real, ir a un hospital y ver cómo se hace una práctica, por ejemplo, un laboratorio, cómo se diseña el currículo, cómo se vive el currículo, pues entonces busquemos otra manera de que ellos puedan entender cómo se vive el programa. Y una de esas formas, pues es a través del poder de contar historias con datos, que es lo que se llama storytelling, o al menos una de las formas de explicar storytelling. Y utilicé la teoría de la experiencia de John Dewey con la metodología de la indagación narrativa de Jim Clandinin y me basé en un libro que escribió y publicó Randy Olson sobre cómo integrar las narrativas con datos en comunidades académicas. Y aprendí que los datos sin historias son mudos, que las historias sin datos son frágiles. Entonces la combinación de ambos pueden tener mucho poder para explicarle a alguien externo o que una persona externa puede entender a través de esas historias con evidencia en datos numéricos, pues puede entender que se ha mejorado a lo largo del tiempo. Para esto tuve la oportunidad de contar con el apoyo de personas que me ayudaron a crear unos tableros de Power BI donde se presentaron a los pares evaluadores todos los datos en cada uno de los factores del programa. Y este es un ejemplo de cómo los pares evaluadores podían ir y constatar, ir y ver cómo habían cambiado esos indicadores, porque al final lo que se está pidiendo actualmente en la evaluación de los programas educativos es que se midan los impactos. Pero impacto pues es un golpe entre dos superficies. Uno tiene que tratar de entender teóricamente cómo se está definiendo impacto. Y acá la definición de impacto pues es el cambio en la medida de un indicador que se establece a través de consenso entre expertos
y que vamos haciendo intervenciones educativas para ver esa medida cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Y básicamente eso fue lo que se hizo gracias a estos tableros. Pero es que esos datos, esas gráficas solas, no cuentan lo que se vive cuando se va mejorando un programa. Y acá esta gráfica es la que mejor me ayuda a mostrar eso. Si ustedes se fijan, la línea de color verde es la línea de los resultados de las pruebas Saber Pro, que es una prueba de conocimientos, de competencias genéricas y competencias médicas que se hacen en los programas de medicina en Colombia. La línea de color verde muestra la evolución de eso, el promedio de estos resultados en mi programa desde el 2016 hasta el 2024. Entonces, esto se compara con una línea roja que es el promedio de los resultados en todos estos años de toda mi universidad, y también la línea que muestra el promedio de todos los programas de educación superior, los resultados en toda Colombia. Entonces, si cualquier persona que ve esto, que no conoce y no ha vivido el programa, pues empieza a ver los datos y empieza a encontrar que los datos tienen un significado por sí solos. Acá uno puede ver, por ejemplo, que la línea de mi programa, pues los resultados en promedio siempre han sido superiores a los de mi universidad e incluso a los del promedio nacional. O sea, uno puede decir, bueno, al menos en esta prueba que es de conocimientos al programa le va muy bien. Siempre ha estado por encima, muy por encima del promedio nacional y por encima también del promedio de la universidad. Uno podría creer, esto es un programa bueno, pero uno no puede darse cuenta, por ejemplo, que acá en este punto 2019, que es donde se gradúa la primera cohorte de la reforma curricular, porque todas estas anteriores son resultados de cohortes del antiguo currículo, y uno empieza a ver cómo esta línea comienza a descender y llega a este punto en el 2019 con este resultado de 180, y pareciera que nos empieza a ir súper bien porque al siguiente año se aumentan 4 puntos. Pero si uno no explica que eso en la realidad no significa realmente que se mejoró, porque la posición en el ranking acá era 11 y aquí bajamos un puesto, esto lo que muestra es que las cosas no estaban mejorando. Entonces tuvimos que decir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar esas posiciones en el ranking? Mejoramos 4 puntos en el promedio del resultado de la prueba, pero eso puede ser porque la prueba de este año fue más fácil, y al ser más fácil se suben los puntos, pero caímos en el ranking de posición. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y acá es donde hacemos un diagnóstico, nos damos cuenta de en qué dimensiones de la prueba están fallando nuestros estudiantes y comenzamos a hacer intervenciones para mejorar. Comenzamos a contratar profesores para enseñar, por ejemplo, razonamiento cuantitativo, que era un área que requería mejora. Eh, Comenzamos a apoyarnos en profesores para mejorar las competencias de lectoescritura, y comenzamos a contratar una empresa para ayudarnos a hacer simulacros y a entrenar a nuestros estudiantes en resolver estas pruebas, sobre todo en el área médica. Y empezamos a ver que no solamente empezamos a subir año tras año en el puntaje promedio total, sino que además comenzamos a subir en el ranking. Desde el puesto 12 en el 2020 empezamos a subir hasta el puesto 3, que es la última prueba. Entonces no es solamente mostrar datos solos, es contar qué estamos haciendo para mejorar, qué cosas nos han funcionado bien. Ahí es donde está el verdadero valor del programa, ahí es donde está su mérito, su calidad. Pero esto no se puede ver, no se puede entender si no se cuentan las historias que se viven en el día a día de ese programa, como lo acabo de hacer hace un momento. Otra cosa muy importante que aprendí en este proceso es que la resistencia al cambio es inevitable pero no insuperable. Muchas personas van a apoyarte cuando quieres hacer un cambio en la forma de hacer las cosas, pero hay personas que te van a decir no, porque eso nunca se ha hecho así. No se puede convencer a todos y hay que empezar con los que creen. Eso fue lo que aprendí. Y cuando uno empieza con los que cree, eso empieza a crecer como una bola de nieve y hace que otras personas se sumen. Y al final las personas que te hacen mala cara, que te dice no dudo mucho que eso vaya a funcionar, al final terminas convenciéndolo, no porque tú te esfuerces o te desgastes con argumentos que no sean falacias,
como los que pueden tener estas personas que te dicen no, sino porque por inercia, la fuerza de la inercia va haciendo que esa persona vea con evidencias que sí funciona tu propuesta y se van uniendo. Y eso te va a llevar al éxito. Otra cosa importantísima que aprendí es el valor de los equipos, de delegar y de la acción reflexiva, porque tú nunca vas a poder hacerlo todo solo. Necesitas el apoyo de personas y tienes que aprender a confiar en ellos. Hay personas que te sorprenden positivamente, personas que tú no crees que van a hacer un excelente trabajo y al final brillan, y otras personas en las que tú confías que son capaces de hacer las cosas muy bien y pasa algo y esa persona se derrumba, no logra responder a lo que tú esperas de ella. Y aquí pude aplicar algo que he aprendido como académico y son las metodologías de investigación-acción. Tú puedes hacer ciclos de investigación-acción en este proceso, planear, actuar y luego darte cuenta, reflexionar qué me está funcionando, qué no está funcionando, quién me puede ayudar a solucionarlo y volver a planear, volver a actuar y volver a reflexionar. Aquí yo aprendí que liderar es confiar y adaptarse a que las cosas pueden salir muy bien y otras cosas que pueden no salir tan bien, pero que tú puedes volver a adaptarlas rápidamente para que las cosas funcionen y sean exitosas. Otro aspecto fundamental que aprendí es la importancia de la preparación, sobre todo para que tú te puedas sentir sereno, porque esos 2 días y medio que duran o 3 días que puede durar una visita de pares evaluadores externos es desgastante, es estresante realmente. Y para poder llegar tranquilo a la visita, pues yo aprendí que solo es posible con simulacros y ensayos. Cuando uno se prepara, hace ensayos, empieza a darse cuenta cómo las otras personas están entendiendo el propósito de la evaluación de la calidad de un programa educativo y puedes ir haciendo ajustes. Puedes ir explicándole a las personas cómo es que tú lo ves, por qué lo ves así, hacia dónde quieres ir, pero también puedes ir recibiendo retroalimentación de esas personas y darte cuenta de qué cosas de tu idea y de tu plan funcionan y qué deberías cambiar. Por ejemplo, yo aprendí que cuando uno empieza a exponer un programa desde las características y los factores de la norma del CNA, eso actúa como unas cadenas que coartan la autenticidad del programa. Por eso es importante o fue importante para nosotros romper esas cadenas y decir, no, vamos a contar el programa desde cómo nosotros lo vivimos y más bien usemos esas características y esos factores como una lista de chequeo. No en el orden en que aparece ahí, sino que vamos contando nuestra historia, vamos mostrando los datos que las prueban, los mejoramientos, y luego si vamos mirando, ya dije esta característica, ya dije esta característica, pero no al revés. Y eso, para eso se necesita que uno esté muy tranquilo. Y la tranquilidad es la mejor aliada en la acreditación. Entonces, como reflexiones finales, quiero resumir las cosas más importantes que aprendí, que de pronto puede ayudarles a ustedes en sus propios procesos de acreditación, de autoevaluación, de autorregulación, de mejoramiento, de evaluación externa con visita de pares. Uno es que es tu propósito como director de un programa de educación superior cambiar la forma en que se hacen las cosas, que siempre hay que negociar, que cuando te dicen no, te están dando la oportunidad de negociar y de cambiar en algo la forma tradicional como se hacen las cosas, que una manera muy poderosa de hacer evaluación externa de calidad de programas educativos es integrar los datos con historias, con las narrativas de cómo se vive el mejoramiento, que hay que aceptar que hay personas que se van a resistir al cambio, pero que si tú comienzas a trabajar con los que creen en ti, tú puedes hacer a través de una bola de nieve cambiar y em, convencer a esas personas que se resisten, que tienes que confiar en un equipo de trabajo, que tienes que delegarles el trabajo y confiar en que lo van a hacer bien, y si no lo van a hacer bien, reflexiona inmediatamente por qué salió mal y busca rápidamente maneras de solucionarlo. Busca otras personas que te pueden apoyar a hacerlo. Hay personas
en las que uno no cree que brillan y te demuestran que son capaces de hacer grandes cosas. Es el momento de darle la oportunidad a otros de brillar. Y que hay que prepararse para poder estar tranquilo, porque solo en la medida que estás sereno, tranquilo, puedes tomar decisiones rápidamente para corregir lo que no te ha salido bien. Quiero terminar este video contándoles que la acreditación no es solamente un proceso para evaluar un programa, sino también te puede transformar a ti mismo como líder y puede transformar a la comunidad académica que estás liderando. Espero que haya sido de gran utilidad. Muchas gracias.